Bienvenidos y bienvenidas a la clase de lenguaje visual en el marco de la materia Artes Visuales 1. Hoy vamos a explorar un poco de los elementos básicos del lenguaje visual, es decir, aquellos recursos que usamos para construir imágenes y expresamos visualmente. Vamos a observar, experimentar y jugar con ciertos materiales para el final de la clase. Bueno, vamos a empezar con uno de los primeros elementos, que es el punto, ¿sí? Es la unidad más pequeña del lenguaje visual y puede ser aislado o formar parte de una gran composición. En grupo puede ayudarnos a generar texturas, sombras, sensaciones de movimiento. La idea que les propongo es trabajar solo con puntos en una hoja y que se fijen de qué manera los pueden combinar. Puede haber puntos grandes, chicos, puede haber puntos más juntos, más separados. ¿Qué sucede cuando los ubico en grupo, cuando utilizo distintos materiales como lapiceras, lápiz, quizás con un pincel, ¿no? ¿Qué pasa con estos puntos? Otro de los elementos que vamos a tratar es la línea, ¿sí? La línea sería como una sucesión de puntos en movimiento que puede ser recta, curva, ondulada, quebrada en espiral, ¿sí? Y nos va a proponer dinamismo, dirección, puede ayudar a darnos cierta estabilidad. Bien, otro de los elementos es la forma. La forma sería como el contorno del objeto, puede ser geométrica, puede ser orgánica, así, irregular. Esta forma de alguna manera define el aspecto visual de los objetos que van a estar en nuestra imagen. Y luego tenemos el color, ¿sí? Uno de los elementos para mí más atractivos, si bien todos tienen su magia. Hay distintas características que componen el color y para eso ya vamos a tener otra clase específica para hablar sobre eso. Pero en el color vamos a encontrar cosas como el tono, ¿sí? Y cuando decimos el tono nos referimos si estamos hablando de un rojo, de un azul, de un amarillo. Y dentro de estos, en la pintura o en el lenguaje visual en general, vamos a encontrar diversidad de azules, de rojos, de amarillos, ¿sí? La saturación, el tema de la intensidad del color, cómo va a estar propuesto en una obra, el valor, si es más claro o es más oscuro. Y también está bueno recordar que los colores transmiten emociones, ¿no? Desde lo más simple, cuando nosotros nos vestimos o cómo pintamos nuestra casa, ¿no? El color acompaña nuestras emociones. Después vamos a hablar sobre el valor, ¿sí? El valor es la cantidad de luz o sombra que hay en una imagen, ¿no? Luz y oscuridad. Y lo que nos ayuda es para entender un poco el volumen y la profundidad en situaciones en donde en realidad no la hay. Es como una especie de mentira que hacemos para contar que algo se mete para adentro, pero en realidad es todo plano, ¿verdad? El próximo elemento va a ser la textura, ¿sí? La textura puede ser de dos formas, visual o táctil. Cuando yo les presenté al principio de este encuentro el punto y generamos una situación de muchos puntos, se genera una textura visual, es decir, hay una representación eh, que me da la sensación de que hay un relieve ahí, pero en realidad no lo tiene. En cambio, si yo agarro un papel cualquiera y lo pego haciendo un collage con cierta textura, lo puedo tocar, esa sería una textura táctil. O sea, sería algo real o algo que no lo es, algo que lo estamos contando, pero en realidad nuestro sentido del tacto no lo puede percibir. Y por último, lo que vamos a ver, uno de los últimos, perdón, no el último,
es el espacio, ¿no? Es la distribución de los elementos adentro de la composición. Podemos hablar de un espacio positivo ocupado por formas o un espacio negativo, ¿sí? Sería como el espacio que rodea estas formas y nos puede ayudar mucho a entender la profundidad, la perspectiva del trabajo. Y ahora sí, el último, y este quizá uno de los más importantes y a veces más complejos, es el tema de la composición. La composición tiene que ver cómo organizo todo esto adentro de una imagen y se basa mucho en el equilibrio, la armonía y el ritmo visual, ¿sí? Entonces ahora lo que les propongo es una exploración por estos elementos visuales, ¿sí? Con el objetivo de descubrir estos elementos básicos a través de la experimentación con diferentes materiales y técnicas. Yo acá les propongo una lista de materiales, pero de ninguna forma es la única posible, ¿no? Pueden usar hojas blancas, cartulinas, lápices, marcadores, crayones, témperas, acuarelas, recortes, ¿sí? Pegamento, objetos con texturas como telas, lijas, lo que a ustedes se les ocurra. Y les propongo 5 ejercicios, ¿sí? En el primero, trabajar el punto y la línea en conjunto, dibujar distintos puntos con distintos tamaños y disposiciones en la hoja, como les mencionaba al principio, conectar los puntos con distintos tipos de líneas, quizás rectas, curvas en zigzag, algunas más anchas, más finas, también en función de cómo vamos variando los materiales es también el tipo de elemento visual que voy a obtener. No es lo mismo dibujar una línea con lápiz que dibujarla con un marcador grueso o con un pincel. En una segunda instancia, otro trabajo va a ser sobre la forma, ¿sí? Crear figuras geométricas y orgánicas a partir de líneas y recortar formas de revistas o de papel y pegarlas en las hojas, ¿no? Y mezclar un poco el recorte con la forma, ¿sí? En un tercer trabajo vamos a trabajar el color y el valor. Usar colores primarios, solo primarios, para generar mezclas. Acá pueden usar acuarelas, acrílicos, témperas, para hacer una escala de valores, ¿sí? Pueden usar también lápices. Acá en el ejemplo puse lápices, pero también pueden usar pinturas para hacer escalas de valores, ¿sí? Y que jueguen y prueben con estos distintos colores. En el ejercicio 4 vamos a trabajar con textura, frotar un lápiz sobre una hoja colocada sobre objetos con textura, como cartón corrugado, pueden ser monedas, la suela de una zapatilla, la tapa de una carpeta rugosa, ustedes dirán. Y dibujar en otro lado de la hoja texturas imaginarias que representen materiales, ¿no? Como madera, metal, tela, ¿cómo la podría representar? Sin, eh, o sea, teniendo en vista este material, ¿cómo lo puedo reproducir en dibujos? Simplemente. Entonces tenemos, por un lado, la textura real, que la tomo y la copio, y por el otro, lo que observo y traduzco en el papel. Y por el último, un trabajo de espacio y composición, ¿no? Jugar con la disposición de elementos en una hoja para crear equilibrio visual y hacer un collage combinando todos los elementos vistos. La idea es que una vez que terminan con todos estos trabajos, logren subirlos al Padlet que van a encontrar abajo en la clase de hoy. Y al final nos gustaría que cada estudiante comparta su trabajo y comente, ¿sí?, qué descubrió sobre estos elementos visuales. Y acá comparto algunas preguntas que pueden funcionar como disparadoras, ¿no? ¿Cuál fue el elemento más fácil de representar? ¿O cómo influyen los colores en la sensación de la imagen? ¿Y qué efecto tiene las texturas en una composición? Pero de acá en adelante ustedes pueden comentar lo que se les ocurra, ¿sí? Lo que les interesó más, lo que les resultó más complejo, qué material funcionó mejor para determinados elementos, ¿sí? Bueno, los invito a que compartan sus trabajos y muchas gracias por estar ahí.
Hasta luego. Nos vemos pronto.